Dicen que el desierto no está vacío, que cuando los migrantes caminan de noche no siempre lo hacen solos. Algunos aseguran que hay pasos que se escuchan sin dejar huellas, voces que llaman por tu nombre cuando nadie debería conocerte, y luces que aparecen solo para perderte más. Las historias que vas a escuchar no hablan de monstruos, hablan de personas reales, de gente que salió de noche para cruzar la frontera y regresó con algo que nunca volvió a irse. Escucha con atención, porque tal vez en este momento alguien más está caminando por el desierto y no va solo. Si estas historias te atraen, te invito a quedarte. Suscríbete y acompáñanos en silencio, porque cada relato que escuchas aquí fue contado por alguien que nunca volvió a ser el mismo. Y ahora, apaga las luces, ponte cómodo y escucha con atención. Salimos de noche porque el calor durante el día hacía imposible caminar. A esa hora, cuando el sol ya se había ido y el desierto comenzaba a enfriarse, todo parecía más silencioso, como si el mundo se apagara poco a poco. Siempre que recuerdo esa noche, lo hago con la misma sensación, como si estuviera contando algo que no debería decir en voz alta, algo que todavía me escucha. Mi nombre es Ernesto. Tenía 32 años cuando pasó todo esto. Soy originario de Chiapas y en ese momento no tenía un trabajo fijo. Había dejado el campo porque ya no alcanzaba, porque la tierra daba menos y las deudas crecían. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo y yo sentía que me estaba quedando sin opciones. Cruzar la frontera no era un sueño ni una ambición, era una necesidad. Nos reunimos en una casa vieja a las afueras del pueblo fronterizo. Éramos 11 personas, hombres, una mujer joven y un muchacho que no pasaba de los 18. El guía, al que todos llamaban el Flaco, decía conocer el camino como la palma de su mano. Llevaba años haciendo cruces, hablaba poco pero con seguridad. Eso nos tranquilizaba. Salimos alrededor de las 10 de la noche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y la luna apenas iluminaba el terreno. Caminábamos en fila, siguiendo las huellas casi invisibles en la arena. El aire era frío, pero al mismo tiempo seco, y se sentía en la garganta. Cada paso levantaba polvo que se pegaba a la piel sudada. Nadie hablaba. Solo se escuchaban las botas, la respiración pesada, y de vez en cuando el sonido lejano del viento. Las primeras horas fueron normales. Cansadas, sí, pero normales. Caminábamos, descansábamos unos minutos, volvíamos a avanzar. El Flaco miraba su reloj y el terreno como si no necesitara nada más. Yo sentía las piernas tensas, los pies adoloridos y una sed constante que no se iba aunque tomara pequeños sorbos de agua. Pensaba en mis hijos para no perder el ritmo. Fue después de una de esas pausas cuando sentí algo raro por primera vez. No fue un ruido claro ni una figura. Fue más bien una sensación, como si alguien más se hubiera unido al grupo sin que nadie lo notara. Una presión en la espalda, una incomodidad difícil de explicar. Miré hacia atrás, esperando ver a uno de mis compañeros demasiado cerca, pero no había nadie fuera de lugar. Seguí caminando. Me dije que era el cansancio, el miedo normal de estar ahí. Sin embargo, unos minutos después, escuché pasos que no coincidían con el ritmo del grupo. Eran más lentos, arrastrados. Volví a mirar atrás y otra vez no vi nada. La oscuridad se extendía igual que siempre. No dije nada. Nadie quería ser el primero en hablar de cosas raras. Un rato después, uno de los hombres, Víctor, que iba delante de mí, se detuvo de golpe. Se giró y, en voz baja, preguntó si alguien más había escuchado algo. El Flaco se molestó, dijo que no nos desconcentráramos. Pero en su mirada vi algo distinto, una duda rápida que desapareció enseguida. Seguimos avanzando, pero el ambiente ya había cambiado. El silencio se sentía más pesado. Cada sonido parecía fuera de lugar. En cierto momento, la mujer que iba casi al final empezó a llorar en silencio.
Decía que sentía que alguien la observaba desde atrás, muy cerca. El flaco nos pidió que guardáramos silencio y aceleráramos el paso. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta entender. Caminamos durante lo que parecían horas, pero el paisaje no cambiaba. Las mismas piedras, los mismos arbustos secos, el mismo terreno. El flaco se detuvo, sacó una pequeña linterna y miró alrededor. Frunció el ceño. Dijo que eso no era posible, que ya deberíamos haber pasado ese punto. Revisó su reloj otra vez, murmuró algo que no alcancé a escuchar. La sed se volvió desesperante. El cansancio ya no era solo físico, era como si el cuerpo se negara a seguir. Algunos empezaron a discutir en voz baja, preguntando si nos habíamos perdido. El flaco levantó la voz por primera vez y nos ordenó seguir, pero ya no sonaba seguro. Fue entonces cuando escuchamos claramente los pasos detrás de nosotros. No eran uno ni dos, eran varios, acompañándonos. Esta vez no hubo duda. Nos detuvimos todos. Nadie quería voltear. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda, como si el aire se hubiera vuelto más helado de repente. «No miren», dijo el flaco casi suplicando. «Sigan caminando». Avanzamos sin mirar atrás. Algunos rezaban, otros respiraban con dificultad. Yo sentía que algo iba justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia, aunque no pudiera verla. En cierto momento escuché que alguien pronunciaba mi nombre, muy bajo, con una voz que no reconocí. No volteé. De pronto uno de los del grupo gritó, un grito corto, ahogado. Cuando nos detuvimos y miramos ya no estaba. No había rastro, no había huellas que se alejaran, solo el espacio vacío donde había caminado segundos antes. El flaco perdió completamente el control. Dijo que eso ya había pasado antes, que ese lugar no era bueno, que había historias. No explicó más. Empezó a caminar en otra dirección, casi corriendo. Lo seguimos sin pensar. No sé cuánto tiempo pasó después. El tiempo dejó de tener sentido. Lo siguiente que recuerdo con claridad es ver las luces de una carretera a lo lejos. Algunos lloraron, otros cayeron de rodillas. Cuando llegamos éramos menos. Nadie habló de los que no estaban. Yo logré cruzar días después, pero nunca volví a ser el mismo. A veces cuando camino solo de noche, siento esa misma presión en la espalda. Oigo pasos que no son los míos. Y en ocasiones, cuando todo está en silencio, escucho mi nombre pronunciado de la misma forma que aquella noche. No sé qué nos siguió en el desierto, solo sé que no se quedó ahí. Nos dijeron que ese tramo era sencillo, que incluso de noche no tenía pérdida. Ese camino lo conozco desde niño, aseguró el hombre que nos guiaba. Por eso, cuando nos dimos cuenta de que algo no estaba bien, ya era demasiado tarde para regresar. Me llamo Martín. Tenía 40 años cuando intenté cruzar. Soy de Zacatecas, de una zona donde el trabajo en el campo ya no alcanza ni para comer. Mi esposa y yo teníamos deudas, y mi hijo mayor quería dejar la escuela para ayudar. Eso fue lo que me empujó a irme. No quería que él cargara con lo que a mí me había tocado vivir. Éramos 10 personas en total. Nos reunimos en una casa abandonada cerca del límite del pueblo. El guía se llamaba Julián, un hombre robusto, moreno, con la seguridad de alguien que ya había hecho ese recorrido muchas veces. Hablaba con tranquilidad, incluso con cierta burla cuando alguien preguntaba si era peligroso. «Aquí el que se pierde es porque no pone atención», decía. Salimos cerca de las 11:30 de la noche. El aire estaba frío, pero el suelo todavía guardaba el calor del día. Caminábamos en fila, sin prisa, siguiendo un sendero apenas marcado entre piedras y matorrales secos. El cielo estaba despejado, y la luna nos daba lo suficiente para ver sin usar linternas. Todo parecía normal. Las primeras horas fueron solo cansancio. El tipo de cansancio que se mete en los músculos y hace que cada paso pese más que el anterior. La boca seca, la garganta ardiendo. De vez en cuando hacíamos pausas cortas.
Julián miraba alrededor, señalaba algún cerro lejano y nos explicaba por dónde íbamos. Se notaba confiado. Eso nos daba tranquilidad. Fue después de una de esas pausas cuando noté algo raro. Julián señaló un cerro y dijo que ya deberíamos estar viéndolo más cerca. Sin embargo, se veía igual que antes, como si no hubiéramos avanzado. Nadie dijo nada. Pensamos que era cosa de la oscuridad, de la distancia. Seguimos caminando. Con el paso del tiempo, empecé a tener la sensación de que el terreno se repetía. Las mismas piedras grandes, los mismos arbustos retorcidos, incluso una formación de rocas que juraría haber visto antes. Se lo comenté en voz baja a otro hombre, Ernesto, que caminaba a mi lado. Él me miró serio y me dijo que pensaba lo mismo. Julián se detuvo de nuevo, sacó su celular para revisar la ruta, pero no tenía señal. Miró el cielo, luego el suelo, frunció el ceño. Por primera vez no dijo nada durante varios segundos. Después afirmó que todo estaba bien, que solo debíamos rodear un pequeño tramo. Su voz ya no sonaba tan firme. El ambiente empezó a ponerse tenso. El silencio se sentía distinto, más pesado. No se escuchaban insectos, ni animales, ni el viento. Solo nuestros pasos. Yo sentía un nudo en el estómago, una incomodidad que no sabía explicar. Entonces alguien preguntó qué hora era. Julián miró su reloj y se quedó quieto. Dijo 1 hora, pero no tenía sentido. Según eso, llevábamos caminando mucho más tiempo del que creíamos. Nadie entendía cómo podía ser. Avanzamos otra vez. El cansancio ya no era solo físico. Era como si el cuerpo estuviera perdiendo la noción del tiempo. Algunos empezaron a tropezar, otros se quejaban de mareos. Yo sentía la cabeza pesada, como si el aire me faltara. Fue en ese momento cuando escuchamos pasos que no eran los nuestros. Venían a un costado, a cierta distancia. Nos detuvimos. Los pasos también se detuvieron. Nadie habló. Julián nos hizo una seña para seguir. Caminamos más rápido. Ernesto susurró que sentía que alguien nos observaba desde los cerros. No vi nada, pero tuve la misma sensación, como si el desierto estuviera atento, esperando algo. Julián volvió a detenerse. Miró a su alrededor visiblemente alterado. Dijo que ese lugar no debía estar ahí, que el camino no era así. Murmuró que algo estaba mal. Uno de los hombres le reclamó, le gritó que nos habíamos perdido. Julián no respondió. De pronto, uno de los del grupo empezó a decir que veía luces entre las piedras. Decía que parecían moverse. Nadie más las vio, pero el miedo se propagó rápido. Empezamos a discutir, a hablar todos al mismo tiempo. Julián gritó que guardáramos silencio. Fue entonces cuando uno de los muchachos se alejó unos pasos, diciendo que iba a orinar. Nadie lo detuvo. Cuando terminamos de discutir y volteamos, ya no estaba. Lo llamamos en voz baja. No respondió. Julián palideció. No lo buscamos mucho tiempo. El guía insistió en que siguiéramos, que quedarnos ahí era peor. Caminamos sin rumbo claro. El paisaje seguía repitiéndose. El reloj parecía avanzar y retroceder sin sentido. Sentía que caminábamos dentro de un mismo lugar, una y otra vez. No sé cómo, pero en algún punto vimos luces a lo lejos. Esta vez eran reales. Una carretera. Cuando llegamos éramos 9. Nadie habló del que faltaba. Logré cruzar días después, pero nunca volví a confiar en los caminos conocidos. A veces sueño que sigo caminando entre esas piedras, viendo las mismas formas una y otra vez, y despierto con la sensación de que, en algún lugar del desierto, todavía estamos dando vueltas, sin encontrar la salida. La luz apareció cuando ya casi no podíamos caminar más. Al principio pensamos que era una bendición, una señal de que por fin íbamos en la dirección correcta. Nadie imaginó que, en realidad, era lo que terminaría de romper al grupo. Me llamo Samuel. Tenía 29 años cuando intenté cruzar.
Soy de Veracruz, de una colonia donde el trabajo se volvió escaso después de que cerraron varias maquilas. Mi madre dependía de mí, y yo ya no alcanzaba a cubrir ni lo básico. Crucé porque sentía que quedarme era hundirme lentamente. Éramos 7 personas esa noche. Nos encontramos en una brecha de tierra, lejos de cualquier poblado. El guía se hacía llamar Toño, un hombre joven, nervioso, pero que decía conocer bien esa zona del desierto. Aseguró que el trayecto era corto si caminábamos sin detenernos demasiado. Salimos cerca de las 11. El aire estaba pesado y seco. Aunque era de noche, el calor todavía se sentía atrapado en la arena. Caminábamos en fila, con las mochilas bien ajustadas. El silencio era casi total. Solo el sonido de los pasos y alguna respiración agitada rompían la calma. Las primeras horas fueron duras, pero normales. Sed, cansancio, piernas entumidas. El desierto se veía igual en todas direcciones, una extensión interminable de sombras y arena. Toño caminaba al frente, revisando el camino con frecuencia. Cada tanto nos decía que íbamos bien, que no faltaba mucho. Fue cuando hicimos una pausa corta que alguien señaló hacia adelante. A lo lejos, entre la oscuridad, se veía una luz débil, como un punto que parpadeaba. Al principio pensamos que era una torre, una carretera, tal vez alguna construcción. Toño sonrió al verla. Dijo que eso confirmaba que íbamos bien. Retomamos la marcha con algo parecido a esperanza. La luz seguía ahí, siempre a la misma distancia. Caminábamos y caminábamos, pero no parecía acercarse. Pensé que era una ilusión causada por el cansancio, por la oscuridad. Después de un rato, la luz empezó a moverse. No mucho, apenas lo suficiente para que varios lo notáramos. Uno de los hombres dijo que parecía flotar. Toño dejó de caminar. Se quedó mirando fijo, con el ceño fruncido. No dijo nada durante varios segundos. Seguimos avanzando, pero el ambiente ya no era el mismo. El silencio se volvió incómodo. No se escuchaban animales, ni viento, solo nosotros y esa luz al frente. Yo sentía una presión en el pecho, una sensación de alerta constante. En cierto momento, la mujer del grupo dijo que escuchaba pasos detrás de nosotros. Nos detuvimos. Nadie vio nada. Toño le pidió que no se pusiera nerviosa, pero su voz tembló ligeramente. Fue entonces cuando noté que la luz parecía haberse duplicado. Ahora eran 2 puntos, muy cercanos entre sí. Uno de los muchachos empezó a decir que sentía mareos, que el suelo parecía moverse. Otro dijo que tenía la impresión de haber pasado por el mismo lugar antes. Yo reconocí una piedra grande, partida en 2, que juraría haber visto horas atrás. Toño sacó su celular. Intentó usarlo como brújula, pero no funcionaba. Murmuró que eso no era normal. Nos pidió que no miráramos fijamente la luz, que siguiéramos caminando con la vista baja. No explicó por qué. Entonces escuchamos una voz. Venía del frente, cerca de la luz. Decía palabras sueltas, imposibles de entender. No sonaba como alguien pidiendo ayuda. Sonaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La mujer empezó a llorar en silencio. De pronto, uno del grupo comenzó a caminar más rápido, casi corriendo, diciendo que iba a alcanzar la luz. Toño le gritó que se detuviera. No lo hizo. En cuestión de segundos, desapareció en la oscuridad. La luz se apagó de golpe. Nadie se movió. El silencio era absoluto. Toño se pasó la mano por la cara y nos dijo que siguiéramos caminando, que no lo buscáramos. Dijo que ya no había nada que hacer. Su voz sonaba cansada, derrotada. No sé cuánto tiempo caminamos después. El cuerpo funcionaba por inercia. En algún momento vimos luces reales, de una carretera. Cuando llegamos, éramos 6. Logré cruzar días después, pero desde entonces desconfío de cualquier luz en la oscuridad. A veces, cuando manejo de noche, veo un punto brillante a lo lejos y siento el mismo nudo en el pecho. Y pienso que hay luces en el desierto
que no están ahí para ayudarte a salir, sino para que no regreses nunca. Nunca quise hablar de esto en voz alta. Hay recuerdos que uno guarda porque al sacarlos sienten que vuelven a respirar. Esta es una de esas cosas. No porque haya sido violenta o espectacular, sino porque fue silenciosa, lenta y real. Me llamo Adrián López. Tenía 32 años cuando ocurrió y soy originario de Guanajuato. En ese tiempo trabajaba como ayudante de albañil, pero llevaba meses sin empleo fijo. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y yo no podía seguir diciéndole que la próxima semana todo mejoraría. No mejoraba, así que hice lo que muchos hacen cuando ya no ven opciones. El cruce no fue improvisado. Contacté a un conocido que ya había pasado antes y él me puso en contacto con un guía. Nos reuniríamos cerca de Sásabe, en Sonora. Éramos 8 personas en total. Nadie hablaba mucho. No hacía falta. Todos cargábamos el mismo cansancio en la cara. El guía se presentó como alguien seguro. Dijo que conocía esa ruta como la palma de su mano. Caminaba sin linterna, orientándose por el terreno y las estrellas. Nos pidió algo muy claro desde el inicio. No hablen, no importa lo que escuchen. La primera noche fue normal dentro de lo que cabe. El desierto estaba frío, más de lo que yo esperaba. El suelo crujía bajo las botas y el aire seco se sentía en la garganta. Caminábamos en fila, uno detrás del otro. Yo solo pensaba en no quedarme atrás y en no gastar agua de más. Pasaron horas sin que nada ocurriera. Solo el sonido de nuestros pasos y el viento moviendo los matorrales. A ratos sentía que el silencio era tan denso que pesaba. Hicimos una breve pausa cerca de unas rocas. El guía revisó su GPS y frunció el ceño, pero no dijo nada. Seguimos. Fue después de la medianoche cuando escuché algo distinto. No era un animal, no era viento, eran pasos, lentos, desacompasados, detrás de nosotros. Pensé que alguien del grupo se había rezagado, pero cuando miré hacia atrás, no había nadie. Solo oscuridad. No dije nada, recordé la advertencia. Minutos después, el hombre que caminaba delante de mí susurró: «Tú también lo oyes». Eso fue lo que me heló, porque entonces ya no era solo mi cabeza. El guía se detuvo de golpe y levantó la mano. Todos nos quedamos quietos. El silencio volvió, pero esta vez se sentía diferente, como si algo estuviera esperando. Seguimos caminando, pero algo había cambiado. El terreno empezó a parecerse demasiado, como si pasáramos varias veces por el mismo lugar. Las mismas piedras, el mismo arbusto seco con forma torcida. El guía volvió a revisar su GPS. Esta vez sí habló. «No tiene sentido». El tiempo empezó a sentirse raro. Caminábamos, pero el cansancio no avanzaba igual. Era como si estuviéramos atrapados en el mismo tramo. El cielo no cambiaba, las estrellas parecían fijas. Entonces escuchamos una voz. No gritaba, no pedía ayuda, solo decía nuestro idioma con un tono cansado: «Esperen». Nadie se movió, nadie respondió. El guía empezó a sudar, dijo que no miráramos atrás, que siguiéramos caminando sin importar qué, pero ya no caminábamos con la misma seguridad. Algo nos seguía, no rápido, no lento, al mismo ritmo que nosotros. De pronto, uno del grupo tropezó y cayó. Cuando lo ayudamos a levantarse, juró que alguien lo había tocado. No una mano firme, algo frío, apenas un roce. El amanecer llegó sin que nos diéramos cuenta, y fue ahí cuando entendimos que estábamos perdidos. No reconocíamos nada. El guía se quedó en silencio, mirando alrededor como si el desierto se hubiera reorganizado mientras caminábamos. Horas después, una patrulla nos encontró. Según ellos, llevábamos más de 3 días desaparecidos. Para nosotros habían sido solo 2 noches. Regresé a México poco después. No crucé, no volví a intentarlo. Desde entonces hay noches en las que, al quedarme en silencio, escucho pasos que se acomodan al ritmo de mi respiración. No se acercan,
no se alejan, solo están ahí. Y lo peor no es el miedo, es la certeza de que aquello que nos siguió todavía sabe caminar despacio. Nunca he sabido en qué momento exacto empezó todo. No hubo un instante claro en el que pudiera decir, aquí cambió. Fue más bien como cuando el cansancio te vence sin darte cuenta. Solo después entiendes que ya estabas demasiado lejos para regresar. Me llamo Samuel. Tenía 39 años cuando pasó y soy originario de Zacatecas. Toda mi vida trabajé en el campo, pero la sequía nos dejó sin nada. Mi padre enfermó y mis hijos dejaron la escuela porque ya no podía pagar ni los cuadernos. Cuando un conocido me habló de un cruce tranquilo, acepté sin pensarlo mucho. A veces la necesidad apaga la intuición. Salimos desde una zona cercana a Agua Prieta, de noche. Éramos 10 personas y un guía al que todos llamaban el Viejo. Decían que llevaba más de 20 años cruzando gente. No hablaba mucho. Caminaba encorvado, como si el desierto ya le hubiera doblado la espalda con los años. Antes de empezar, solo dijo algo que me pareció extraño. Si sienten que el camino se repite, no lo comenten. Sigan caminando. La primera parte fue completamente normal. El desierto estaba silencioso, el cielo limpio. La luna apenas iluminaba lo suficiente para no tropezar. El suelo era duro, lleno de piedras pequeñas que se metían en los zapatos. El aire frío quemaba los pulmones al respirar hondo. Nada fuera de lo común. Caminamos varias horas. Hicimos una pausa corta para beber agua. Yo sentía las piernas pesadas, pero la mente tranquila. El Viejo parecía seguro, avanzando sin dudar, como si siguiera una línea invisible solo para él. Fue después de retomar la marcha cuando empecé a notar algo raro. Pasamos junto a una roca grande, partida en dos, muy característica. No le di importancia, hasta que la vi otra vez, exactamente igual, misma forma, misma sombra. Pensé que estaba confundido. Un rato después, uno de los hombres murmuró, «No pasamos ya por aquí». Nadie respondió. El Viejo siguió caminando, pero su paso se volvió más lento. Revisó su brújula, luego su reloj. No dijo nada, pero algo en su silencio empezó a pesarnos. El ambiente cambió. No hubo ruidos extraños ni gritos. Fue peor. El desierto se quedó completamente mudo. Ni viento, ni insectos. Solo nuestros pasos, que sonaban demasiado fuertes, como si alguien más los escuchara. Entonces una mujer del grupo empezó a llorar en silencio. Decía que sentía que alguien caminaba a su lado izquierdo, tan cerca que podía sentir el calor. Yo no veía a nadie, pero cuando me concentré, también lo sentí. Una presencia que no tocaba, pero ocupaba espacio. El Viejo se detuvo de golpe, nos miró uno por uno. Sus ojos ya no tenían seguridad, solo cansancio. «No miren atrás», dijo. «Si escuchan su nombre, no respondan». Eso fue suficiente para que el miedo dejara de ser imaginario. Seguimos caminando, pero el terreno empezó a deformarse. Subidas que no recordábamos, bajadas largas que parecían no terminar. El tiempo dejó de tener sentido. El cielo no aclaraba ni oscurecía del todo. Era como estar atrapados en una noche interminable. Escuché mi nombre, claro, cercano, como si alguien lo dijera con cuidado. No volteé, pero sentí un frío recorrerme la espalda. Otro del grupo cayó de rodillas, diciendo que había visto a su hermano, muerto hacía años, parado frente a él, señalando el suelo. El Viejo dejó caer su mochila. Murmuró algo que no entendí. Repetía que ese camino ya estaba marcado, que otros habían pasado antes y se habían quedado. No recuerdo cómo llegó el amanecer. Solo sé que de pronto el desierto volvió a sonar. El viento regresó y una camioneta de rescate apareció a lo lejos. Nos encontraron deshidratados, confundidos. Según ellos, llevábamos 4 días dando vueltas en un radio de menos de 2 kilómetros.
Yo regresé a Zacatecas semanas después. No crucé. Mi padre murió poco tiempo después. Mis hijos siguen creciendo con lo poco que consigo. Pero hay algo que no se quedó en el desierto. A veces, cuando camino de noche y doy la vuelta en una esquina conocida, siento por un segundo que ya estuve ahí, que el camino se repite y que algo, con paciencia infinita, sigue caminando conmigo, esperando que me dé cuenta demasiado tarde.